Vamos a ampliar un poquito el concepto de lo que yo titulé Dinteles de Gracia. Eh, el texto que usamos como base fue Éxodo capítulo 12, versículos 13 y 14. La palabra está bendecida, vamos a leerlo. Éxodo 12 y versículo 13 y 14. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta del Señor, y lo celebraréis por vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Hace 8 días yo les decía, a mí me gusta poner como las películas, ¿no? Un título general y como un subtítulo. Hace 8 días yo lo titulé Dinteles de Gracia y lo llamé La Iglesia Perfecta. Hoy es el mismo título y le puse otro subtítulo, La Casa Perfecta. Voy a hacer eh, un breve resumen de lo que pasó hace 8 días. Tengo que plantar, para los que no vinieron, algunos fundamentos que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Pero yo les decía hace 8 días que la iglesia imperfecta, por definición, no existe. Y esto es muy fuerte entenderlo, porque eh, todo el mundo ha ido a una iglesia y se ha decepcionado, inevitablemente. Pero eso no hace que la iglesia sea imperfecta. Lo que hace que la iglesia sea imperfecta muchas veces son nuestras expectativas al respecto del lugar al que vamos. Y entonces es inevitable, todos tenemos expectativas y cuando de alguna manera no son suplidas estas expectativas, entonces viene nuestra frustración y decimos, no existe la iglesia perfecta. Pero la iglesia perfecta no solamente sí existe, sino que es la definición de la iglesia. ¿Y por qué existe la iglesia perfecta? Pues el pensamiento es básico, porque el Señor la estableció. Y el Señor no puede establecer algo que no sea perfecto. El matrimonio es perfecto, pero una vida matrimonial no es perfecta. Ojo, es diferente. No sé si me hago entender. La iglesia es perfecta, pero una vida de iglesia no va a ser perfecta. El contexto del cuerpo de Cristo está construido y está diseñado el concepto perfectamente, pero una vida de iglesia, caminar entre nosotros, nos va a generar frustraciones, dolores, pero que entendidos de la manera correcta y vistos de la perspectiva correcta, nos harán crecer a todos. Por tanto, en el crecimiento de todos está la perfección de la iglesia. De la misma manera sucede en todas las áreas de nuestra vida. El matrimonio, en definición, es perfecto. El Señor lo estableció. El Señor no puede crear algo que no sea perfecto. Entonces, cuando Él establece el matrimonio, Él establece una figura perfecta del comienzo de una familia. Entonces, el concepto de matrimonio no está en discusión. Lo que está en discusión muchas veces son las expectativas que tenemos acerca del matrimonio. Entonces, ¿el matrimonio es perfecto? Sí, pero la vida matrimonial, no. No sé si me hago entender el concepto. ¿Ok? Inevitablemente, la mayoría de fracasos y frustraciones en nuestra vida no está por lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino por nuestras expectativas. El problema de la gente no es que otro le falle, no es que otro falte, no es que el otro lo traicione. El problema de nosotros es que nos generamos expectativas y cuando las expectativas no son satisfechas, vienen nuestras frustraciones. Y eso es fuerte.
Alguien dirá, pastor, entonces la culpa de todo lo que pasa es mía. No, no es suya. Pero usted sí debe aprender a tener la mirada correcta en todas las situaciones. Hoy vamos a aprender un poquito de eso. Yo hoy lo titulé La casa perfecta. Y voy a hablar, cuando la Biblia habla, de una vez voy a entrar en el tema. Y la sangre os será por señal en las casas. El concepto de casa en el original ahí en el hebreo es familia. Así que usted puede cambiarle la palabra y decir, y la sangre os será por señal en la familia. O sea que vamos a hablar de nosotros. Si está al lado de su esposo, de su esposa, de alguien de su casa, dígale, vamos a hablar de nosotros. ¿Ok? Y le voy a dar, hoy es un día de tareas, de desafíos y de algo que tendremos que hacer para poder caminar en esta palabra. Familia. Usted conoce la historia. Voy a hacer el resumen. Dios había levantado a Moisés para que liberara a Israel. Habían pasado 9 plagas. 9 plagas que trajeron mucho dolor a Egipto. Algunos historiadores y algunos teólogos dicen, en esas 9 plagas no murió gente, simplemente eran cosas que causaban tragedia y dolor. Pero que la muerte de los primogénitos es lo que causa de alguna manera un cisma en ellos. Algo que es tan fuerte que Faraón dice, por favor, no dice déjenlos ir, dicen váyanse. No dicen suéltenlos, dice si no se van, hago algo. Dios levanta a Moisés y en la última de las plagas, que es la muerte de los primogénitos, yo le decía, usted esto lo ve cada Semana Santa, esos 8 días les decía, ¿o no? ¿Cuántas veces usted ha visto esta escena en televisión? ¿Cierto? Y el Señor les dice, mire, las órdenes son las siguientes. Tomen un cordero por familia. El cordero lo tenían que tener varios días en su casa. Esto lo dije hace 8 días. El cordero debía morir. Una vez muerto el cordero, con la sangre del cordero deberían pintar los dinteles de las puertas, el marco con la sangre. Esa era la señal que ponía el Señor. Y el cordero debería ser cocinado y comido por ellos completamente. La sangre en los dinteles era la señal que Dios estaba estableciendo para que cuando viniera el heridor, lo dice alguna versión, al ver la sangre no podía entrar. Y este es el contexto general de la situación. No voy a avanzar más en eso porque creo que usted tiene claro el marco histórico y el contexto de lo que está pasando. Ahora, volvamos al tema y vamos engranando las partes. Vamos a hablar hoy de la casa perfecta. Pues la casa perfecta es la casa que está adentro de los dinteles. O sea, usted tiene un marco y al entrar usted en el dintel, si está el dintel marcado por la sangre, usted puede decir, estoy entrando a una casa perfecta. Ojo con eso. No estamos hablando si la puerta es de cedro, madera, hierro, si tiene seguridad o no tiene seguridad. No estamos hablando de que la casa tiene tantos metros o de que la casa tiene piso en mármol. Estamos hablando simplemente de que el principio de perfección de la casa está en que el dintel esté pintado, marcado por la sangre de Cristo, por la sangre en general. ¿Ok? Entonces, cuando usted entiende el concepto y dice, mi casa voy a pintarla con ese dintel, voy a pintar el dintel con esa sangre, usted está diciéndole, mi casa va a ser perfecta, pero ojo con el tema de la perfección.
porque aquí lo vamos a empezar a construir. Ya hicimos algunos avances. La casa perfecta lejos está de ser un lugar bonito. A las mujeres les encantan las cosas en su lugar. La decoración. Conozco algunas casas y uno se ve que las esposas sobre todo son detallistas, meticulosas. Quieren ver las flores en el lugar correcto. Quieren ver la silla en el lugar correcto. Y eso está bien. Pero una casa ordenada, con una familia en caos, lejos está de ser una casa perfecta. Pero una se lleva a la otra. La casa perfecta lejos está de ser un lugar sin problemas. Cuando usted entra a la casa, se va a dar cuenta que hay gente común y corriente que inevitablemente tiene conflictos. O sea, la casa perfecta no es ausente de problemas. Pero pastor, si yo la pinté con la sangre, sí, pero resulta que al entrar a la casa, usted va a encontrar gente imperfecta. Y alguien dijo, donde haya gente, habrá problemas. Es inevitable. Va a pasar. Habrán problemas. Una casa perfecta no es estar ausente de problemas. No existe la familia, creo yo, hasta hoy, que pasó X años de matrimonio sin tener una crisis o sin tener un problema. Yo recién casado, quizá alardeaba y decía, llevamos tanto tiempo y ni una discusión. Y alguien me dijo, espere que le lleguen los hijos y verá. Porque le llegan los hijos y cada uno va a querer formarlo a su manera y ahí va a empezar el caos. Son tantas cosas dentro de la casa y la familia que los problemas estarán ahí. Es que somos gente imperfecta. Sí, usted puede estar enamorado. Usted puede ver con los ojos del hombre o la mujer más enamorada. Pero ojo, cuando la expectativa se caiga, usted va a decir, pensé que era perfecto. Pero también puede descubrir que una casa es un lugar de gente imperfecta. Quisiera yo tener la casa perfecta, quisiera yo ser perfecto, quisiera tener los hijos perfectos, pero no podemos. La casa no es un lugar de gente perfecta. Por tanto, está lejos de ser un lugar sin problemas. La casa está lejos de ser una expresión de armonía permanente. Es más, si usted llega a una casa y ve una armonía permanente, sospeche. Quizá están actuando. No es fácil. Y los que de pronto han estado juntos por X o cantidad de tiempo, entenderán lo que yo estoy diciendo. Simple. La casa está expuesta a problemas porque está llena de personas imperfectas. Entonces, pero ojo, eso no cambia el concepto. La familia por constitución en el concepto divino es perfecta. Entonces, ¿qué tenemos? Que el concepto de familia es perfecto aunque hayan problemas. Que el concepto de familia es perfecto aunque
haya gente imperfecta dentro de la familia. Que el concepto de familia divino es perfecto, aunque no haya una armonía absoluta y eterna dentro de la familia. Pero el concepto en sí es perfecto, porque Dios diseñó la familia de esa manera. Entonces, la familia perfecta no solamente sí existe, sino que es solo una definición. No hay otra definición de familia. En el concepto es perfecto. Tan perfecto que es la manera en la que Dios establece que se dará a conocer. Empezó con Adán y Eva, después siguió con Noé, después Abraham. Y es la familia el punto de partida divino para darse a conocer. Entonces el concepto es tan perfecto que Dios dice, esta obra que yo hago, la gente la tiene que conocer, la gente la tiene que ver, porque a través de la casa, la gente va a saber quién soy yo, mi familia. Voy a hacer aquí un paréntesis. A veces necesitamos, los que venimos a la iglesia, agendas de iglesia. Y les soy sincero, a veces lucho con eso. ¿Y qué es agenda de iglesia? Estoy haciendo un paréntesis. Agendas de iglesia son las actividades comunes de la iglesia. Ayuno, oración matutina, reunión de X cosa, reunión de la otra cosa. Y no es que esté mal tener eso, pero la iglesia y la familia necesitan otro tipo de agenda. No una agenda dentro de un marco de actividades espirituales que es bueno porque nos reúne, pero que si no se cumple el propósito, es como estar dando golpes al aire. Y nos reunimos y ¿qué pasó? ¿No? Nada. Y a veces queremos eh, agendas diferentes a las que realmente tenemos que construir. Y por eso le decía yo, necesitamos ser precisos. Estamos en una época en la que, escúcheme, no podemos errar en el blanco. Necesitamos ser lo más precisos posibles, efectivos, usar los recursos, tiempo, tecnología, todo lo más certero y preciso posible, de tal manera que la obra pueda ser lo más extensa también posible. Entonces, tenemos que empezar a construir las agendas correctas. Y se lo digo con todo el amor del mundo. Se lo digo como pastor. La frustración de muchos de nosotros está en crear agendas de iglesia a la que al final la gente ni viene. Pasé por tantos lugares, pastor, es que usted no hace ayuno. Y entonces le dice uno, hágalo usted, yo no puedo. Y muchos están frustrados con eso. ¿Y yo qué empecé a entender yo? Que necesitamos las agendas correctas, no las agendas que hasta aquí alguien me dirá, pastor, entonces no hay que hacer eso. Sí, pero dentro de la agenda correcta. Entonces tenemos que orar, sí, pero dentro de la agenda correcta. No como una agenda de iglesia, sino como una agenda de propósito. Voy a marcar un principio para enseñarle. ¿Para cuántos de ustedes Dios debe ocupar el primer lugar en su vida? Levante la mano. A ver, levante la mano sin pena. Yo no la voy a levantar. Quiero ver. ¿Para cuántos de ustedes Dios debe ocupar el primer lugar en su vida?
Le voy a decir con todo el amor del mundo, está equivocado. Pastor, es que si usted pone a Dios de primero, ya lo categorizó. Dios primero, segundo familia, tercero el trabajo, cuarto X cosa. Entonces usted lo metió en unas, o lo comparó con unos ítems de una categoría que en cualquier momento el orden le puede cambiar. ¿O no? ¿O no? Y como vemos a Dios por agendas incorrectas, por actividades, entonces el día que usted diga, y hay casos loables, no voy a decir que no, pero el día que usted tenga un hijo de 8 años que le diga, papi, tengo partido el domingo, y usted le va a decir, el domingo es el día de la iglesia, no puede ir al partido. Agendas que tenemos, ¿o no? Primero, Dios. Y así lo ponemos. Pero va a llegar el día, se lo garantizo, si usted lo categoriza de esa manera, en el que no va a poder no va a poder ir a la iglesia el domingo. Y entonces ese día, ¿qué pasó? ¿Dejó Dios de ser el primero? Escúcheme. No meta a Dios en esas categorías. Dios no es el primero. Dios es todo. Él no es el primero en la agenda. Él es la agenda y punto. Y entonces podría ir al partido con mi niño y ver cómo un padre cuida a su niño y dar testimonio de alguien que ama al Señor, pero que ama a su familia. Y tendremos las agendas correctas. ¿Me está entendiendo? Y si el pastor lo llama y le dice, ¿por qué no vino el domingo? Dígale, estaba haciendo ministerio con mi hijo y mi familia. No sé si me está entendiendo. Y se lo digo porque a veces tenemos las agendas incorrectas. Necesitamos crear, hoy voy a hablar de eso, de agendas correctas. Entonces, la familia perfecta sí existe. Y su característica más importante, que es una absoluta locura pensarlo, es que está llena de gente imperfecta que ha recibido la gracia, el amor, el perdón del Señor. Entonces, vamos construyendo el concepto. Usted pintó el dintel, ese es el primer paso, entra y va a haber gente imperfecta, pero gente que fue, o gente que recibió el amor, la gracia, el perdón del Señor. Y eso va a cambiar la mirada en casa. Hablemos un poquito de eso para entender el asunto. Voy a repetir algo que dije hace 8 días. La palabra, aquí, la sangre del cordero en el dintel era una sombra de lo que iba a venir. El cordero pascual y la sangre del cordero tuvo una función ahí. Y la palabra que se usa es que la sangre del cordero cubría. Y hay una diferencia en cubrir y quitar. Si usted ve una mancha, usted puede quitarla o taparla. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué ellos tenían que presentar sacrificio cada año? Porque la sangre del cordero cubría, pero volvía a salir la mancha. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo. No, que quita el pecado del mundo. Entonces, la sangre de Jesús ya no cubrió, sino que quitó. Y al quitar, ya no fue necesario ningún sacrificio. Vamos bien. Esa sangre que fue derramada por nosotros, dice la palabra, nos redimió. Fuimos redimidos por su sangre. ¿Qué es redimir? ¿Se acuerdan? Hace 8 días. ¿Qué es redimir? ¿Qué me lo dice? ¿Qué es redimir?
comprar. O sea que los que vivimos en esa casa fuimos comprados por su sangre. Entonces, cuando usted ve el dintel marcado de la sangre, usted está diciendo, los que habitan en esta casa fuimos comprados por la sangre de Cristo. ¿Cuánto se pagó por el esposo? ¿Cuánto se pagó por el esposo? ¿Cuánto se pagó por la esposa? ¿Cuánto se pagó por los hijos? ¿Hubo más valor en la del esposo o en la de la esposa? ¿Usted qué dice? ¿No? Al final eso es lo lindo de la obra redentora del Señor, que nos puso, lo decía hace 8 días, en una situación de iguales. La misma sangre, el mismo precio que pagó por mí, lo pagó por mi hijo. Y eso le da a usted un principio. En la casa todos somos iguales ante el Señor, pero tenemos responsabilidades diferentes ante el Señor. Ojo con eso. ¿Somos iguales? Sí, porque Él pagó el mismo precio por todos. Pero tenemos responsabilidades diferentes, sí. Y aquí está la construcción de agenda en esa casa perfecta. ¿Qué trajo la redención? Fuimos comprados, fuimos perdonados. Mi casa es importante porque es a través de ella que el Señor puede mostrar su amor, su propósito y su gracia. Pero eso se construye entre nosotros, entre las relaciones que tenemos como familia. ¿Qué nos trajo la redención? Cuando usted abre la puerta y ve los de la casa, usted va a ver gente que fue perdonada, redimida, comprada con la sangre de Cristo, pero que todavía sigue siendo imperfecta y que todavía se va a equivocar en la vida. Cuando yo revisaba esto, vino a mi pensamiento miradas de gracia. Y me puse a pensar ejemplos en la Biblia de miradas de gracia. ¿Cómo mira o qué es una mirada de gracia? Y quiero que usted me ayude con su imaginación a pensar algunos escenarios bíblicos. Cuando el gallo cantó 3 veces, después de que Pedro negó a Jesús por la tercera vez, parecía que Jesús estaba a la vista de Pedro. Y Pedro vio a Jesús. ¿Cómo cree que fue la mirada de Jesús? Eso es una mirada de gracia. Quédese con esa imagen. Le voy a decir otra. Está muy fuerte. Dios le dice al profeta Oseas, vaya busque la que lo dejó. Y la que lo dejó por irse a prostituir. Y es una manera en la que el Señor está diciendo, así los amo yo, qué increíble. ¿Cómo va el profeta a buscar una mujer que se está prostituyendo y le dice, te voy a amar? ¿Cómo la miró? Piensa en la mirada. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Miradas de gracia. Necesitamos una cultura en la familia, y aquí hay agenda de perdón, de miradas de gracia. Necesitamos ver con gracia a nuestros hijos cuando fallan. Necesitamos pedirles perdón cuando les fallamos.
pero un perdón espontáneo. Voy a usar una palabra que tenemos que aprender. Audible. A veces tenemos que pedir perdón y lo pasamos por alto y volvemos a la normalidad de la relación pretendiendo que ya todo está normal. No. Necesitamos casas con cultura de perdón audible. Que en casa sepamos decir perdón. Que aprendamos a decir en casa, me equivoqué, perdóname. Porque es la primera manera, ojo, en el que los conflictos se comienzan a resolver. Si no tenemos una cultura de perdón, el problema puede volverse una bola de nieve gigante. ¿Por qué necesitamos una cultura de perdón audible? Porque es la manera en la que detenemos todo. ¿Por qué? Porque esa casa perfecta está llena de gente imperfecta. Y esa gente imperfecta necesita una cultura de perdón audible. No podemos dar por hecho que el otro ya sabe que yo le pedí perdón. No podemos dar por hecho que el otro sabe simplemente porque yo creo que él sabe que yo cambié y que ya la situación está normal. Escúcheme, en una casa perfecta, la cultura de perdón audible es necesaria. Y es la expresión de la redención del Señor en nosotros. Pastor, pero es que usted supiera lo que me hizo. Es que si usted yo le contara, me dirían. Dijo algún teólogo, la gracia siempre parece mucha hasta que alguien necesita un poquito. Miradas de gracia. Meditaba yo en esto y yo dije, ¿quién necesitaría una mirada de gracia mía? De alguien que me falló y que yo lo miré de la manera incorrecta. Y he tenido que meditar y reflexionar y decir, Señor, tengo que empezar a mirar mucha gente, quizá dentro de la casa y familia, con miradas de gracia. De gracia recibimos, demos de gracia. Entonces, al interior de la casa hay gente que fue perdonada, pero esa gente perdonada tiene que saber perdonar y tiene que saber pedir perdón, porque es la manera en la que cortamos de raíz cualquier intención del enemigo de querer acabar con la casa y la familia. Cree una cultura en su casa de perdón audible. Audible. Eso va a cortar cualquier situación, se lo puedo asegurar. Ahora, cuando el Señor les dice pongan la sangre, a partir de ahí dice, cojan el cordero, cocínenlo, cómanlo. Y empieza una serie de instrucciones que no voy a ser tan puntual. Pero lo que quiero decirle con esto es que el Señor dice, el Señor una vez les da la orden de pintar el dintel, les da agenda. Dice, ustedes ahora necesitan una agenda. ¿Y qué es pintar el dintel? Mire, voy a empezar a decirlo en palabras. Pintar el dintel es establecer el señorío de Cristo en mi casa y en mi familia. Y sobre eso es que tenemos que construir agenda. ¿Qué agenda voy a crear yo en mi casa para que el señorío de Cristo esté establecido? Eso es agenda. Esa es la agenda que tenemos que, no la agenda del domingo a las 10 de la mañana. Sí, nos reunimos porque la comunión aquí nos conviene a todos.
Pero la agenda que realmente debemos construir es cómo vamos a hacer para que ese dintel que establece el señorío de Cristo en nuestra casa permanezca, no se borre, sea notable, sea visible y podamos disfrutarlo al interior de la casa. Crear agenda es comer el cordero. Él les dijo, coman el cordero. Comer el cordero es crear agenda. ¿Qué hacía los dinteles? Escúcheme. ¿Qué hacía los dinteles? Que cuando pasó la muerte y la destrucción, el heridor, algunas versiones lo dicen, encontró que la sangre marcaba una separación entre los que estaban en casa y Egipto. Entonces, el que hiere encontró que no podía entrar a la casa, pero sí podía entrar a Egipto, porque la sangre marcaba una separación entre los que estaban en casa y Egipto. Necesitamos agendas en casa que nos separen de Egipto, porque la sangre en el dintel me separa de Egipto. Y esa es la agenda que tenemos que construir. No la agenda de ayunemos el sábado a las 5 de la mañana. Pastor, ¿y hay que hacerlo? Sí, si quiere lo hacemos. Pero es mejor construir una agenda en la que podamos en el día a día estar separados de Egipto. Y estoy hablando de familia. La sangre en el dintel marcaba una identidad. La identidad del pueblo de Dios. Necesitamos crear agenda para mostrar señales que afirmen nuestra identidad en Cristo. Necesitamos agendas en la familia. ¿Cuál es la agenda en la familia? Todos somos tan diferentes que yo no puedo proponerle, y se lo digo con mucho respeto. Pastor, qué falta de iniciativa, me dijeron algunos. ¿Cómo le propongo yo una agenda a una mujer canadiense y un hombre quindiano? ¿Cómo le propongo yo una agenda a una mujer paisa y a un rolo? ¿Cómo le propongo yo una agenda a un italiano y una barranquillera? No, no puedo alinear las tres agendas. ¿Me está entendiendo? Porque las agendas son de familia, son personales. Porque para el canadiense es importante el té y para el quindiano el café. Porque para el paisa es importante el frijol y para el rolo el ajiaco. Porque para el italiano es importante la pasta. Y allá entre... Entonces, ¿qué le quiero decir yo? No se haga expectativas de que un plan que saquemos aquí para afirmar cosas de la familia va a ser pues la solución. Pastor, usted no quiere trabajar. No, lo que le estoy diciendo es, creemos agenda al interior de nuestra casa. Lo que le estoy diciendo es comencemos a hacer algo en familia que cree agenda, que marque el señorío de Cristo, que separe nuestras familias de Egipto y que afirme la identidad que tenemos en Cristo. Y la agenda es algo, usted tiene una agenda. Revisen su celular, su agenda si quiere. ¿Cómo es una agenda? ¿Cuándo comienza la agenda? ¿Cuándo comienza su agenda? El 1 de enero. ¿Cuándo termina? ¿A qué hora comienza su agenda? ¿A qué hora termina? ¿Qué le estoy diciendo? La agenda es permanente. El Señor les está diciendo, coman el cordero, establezcan una agenda. Y necesitamos una agenda
se lo repito, que afirme el señorío de Cristo, que nos separe de Egipto y que afirme la identidad que tenemos en Cristo como familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Necesitamos que cada quien asuma el rol en casa. Y aquí sí tengo que decirle, necesitamos volver, dijo alguien, a la senda antigua, donde el hombre es hombre, la mujer es mujer, donde el esposo es cabeza y la mujer, a quien el hombre, el cuello, dijo el otro. Y juntos van a criar una familia para el Señor. Esa es la agenda que tenemos que construir. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos que el hombre asuma su rol y diga, vamos a orar en casa, vamos a estudiar la Biblia en casa. Esa es la agenda que necesitamos. Necesitamos mujeres que le digan, voy con mi esposo, de oración, hombres de oración. Esa es la agenda que necesitamos. ¿Cómo vamos a criar nuestros hijos? Necesitamos una agenda para separarlos de Egipto. Pero estamos llenos de imperfecciones, acuérdese. Por eso le decía, y se lo repito, lo importante de la cultura de perdón, porque es la base de construir cualquier cosa. Necesitamos asumir el rol. Hombres, rol de esposo, rol de padre. Necesitamos empezar a tener un modelo de familia bíblico, cristocéntrico. Tiene que crear agenda en su casa. Cambie la rutina. Cambie su día a día. Cambie su agenda. Y ponga al Señor como la agenda. Y entonces usted va a establecer en su agenda su familia como su prioridad. Y eso cambia todo. Entonces, entrar a una casa con un dintel es encontrar gente llena de imperfecciones que se fallan continuamente quizá el uno al otro. Se equivocan, suben la voz, bajan la voz, incumplen promesas. Pero que todo eso está lleno de la gracia del Señor. Y en una cultura de perdón audible, el amor del Señor se manifiesta y se hace evidente en la casa. Eso es una casa con un dintel pintado. Necesitamos, yo les decía, ¿por qué es importante entender esto? Porque hay algo que no se puede morir. Hay algo que no se puede morir. Porque el objetivo de la sangre en el dintel era evitar la muerte. ¿Por qué pintaron la sangre en el dintel? Para que no muriera algo.
Y cuando no tenemos la agenda correcta, es fácil que algo muera. Cuando no tenemos la agenda correcta, es fácil que dejemos de cuidar algo. Cuando no tenemos la agenda correcta, es fácil que dejemos de prestarle atención a lo más importante que tenemos. No podemos permitir que algo se muera en casa. Cuando hay dos cosas que me llaman la atención, ya voy a ir terminando. Pero cuando pasó todo esto, hubo dos cosas. Uno, que se murieron los primogénitos. Ahorita voy a acentuar en eso. Y dos, Éxodo 12:30 dice, se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había mire qué interesante, no había hogar, no había familia, no había casa donde no hubiera alguien muerto. O sea, aquellos que no pintaron su dintel en todas las familias, todas las casas, todos los hogares, hubo un muerto. Por lo menos uno. Y esto es fuerte. Es simple. O la pinta o cargará con algún muerto. Y no se acostumbre a eso. ¿Por qué se murieron los primogénitos? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Por qué le estoy diciendo yo, tengo una cultura de perdón? ¿Por qué le estoy diciendo yo, establezca una agenda en su casa? El primogénito marcaba quién abría el vientre. El primogénito tenía un lugar especial. Si el padre fallaba o moría o estaba enfermo, el primogénito tomaba el patriarcado en aquella época de la historia. El primogénito no es otra cosa que el mensaje del Señor. Y eso es lo que no se puede morir. Nosotros nos debemos, no a una iglesia, no a un nombre, nos debemos al Señor. Si nos debemos al Señor, eso es lo que tenemos que cuidar. El primogénito. Esto que voy a decir da para otra predicación, pero voy a decírselo fácil. ¿Cuántos saben Juan 3:16? ¿Cuántos saben Juan 3:16? ¿Lo sabe? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué es unigénito? Uno. ¿Sí? Más adelante, a Jesús dejan de llamarlo el unigénito. ¿Sabe cómo lo llaman? ¿Sabe cómo lo llaman? Primogénito. Espéreme, se lo leo. Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy,
y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo lo dice aquí? ¿Y qué cambió? Porque en Juan es uno y en Hebreos es primero. ¿Por qué en Juan es único y en Hebreos es primero? Aquí hay dos noticias. Uno, el Hijo como deidad nunca nació. Siempre ha existido. ¿Me está entendiendo? ¿Cierto? Ojo con eso. El Hijo como deidad, como Dios, no tiene principio ni tiene fin. Es Dios. ¿Ok? Pero el Hijo como Salvador del mundo, cuando viene, es unigénito. Después de que muere, es primogénito, porque a través de él vendrían muchos hijos más. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué morían los primogénitos? Porque el primogénito es el mensaje que permanece y que perdura para siempre. Porque el objetivo y la casa perfecta tiene un propósito y es que Jesucristo sea el Salvador de muchas familias y que podamos juntos ayudar a pintar otros dinteles de otras casas y comer el cordero y tener agenda para el Señor. Yo no sé si me entendió el final. Necesitamos crear agenda. Y le decía, tengo dos desafíos. Le voy a dar, y esto es muy personal, 2 o 3 consejos, hombres, mujeres. Alguien dijo alguna vez, cuando el amor es grande o grueso, las faltas son pequeñas. Pero al contrario, cuando el amor es pequeño, las faltas son grandes. Y pues Harold y Aleja van a cumplir un añito de casados apenas, ¿cierto? Uno recién casado, el amor es así de grande. Pues ojo, no quiere decir que después sea diferente. Entonces cualquier falta, recién casado, ¿qué dice? No pasó nada. Estaba planchando y le quemó el pantalón preferido. Tranquilas, eso no es nada. Porque hay un amor, escúcheme, que se está así de grande. Pero después de 20 años, ¿sí? Se me olvidó echarle azúcar al café. Que no debería echarle, pero bueno, es para poner un ejemplo. ¡Ah, ya no quieras! Y la falta más pequeña se convirtió en, aquí está el consejo, haga que el amor crezca. Y todos los días aliméntelo. No deje que pase un solo día en su casa sin ir y correr y decirle a su esposo, a su esposa, a sus hijos, te amo y eres lo más importante que tengo en mi vida. Y eso va a hacer que el amor sea robusto. Y cuando quizá venga la falta, entonces tendrá también su tamaño. Primer consejo. Segundo consejo. Establezcan
agenda en casa. Tiempos de oración en pareja, en familia, devocionales de la palabra. Tengan un lenguaje no religioso, pero sí un lenguaje de fe. Los que tengan los hijos grandes, llámenlos, vengan a la casa, preparen lo que usted sabe como mamá, qué es lo que más les gusta. Les preparé albóndigas, qué sé yo, y todos van a llegar a comer. Y cuando lleguen a comer, venga, comemos el cordero. Y creamos agenda. ¿Y le gustó? De hoy en noche vuelvo a hacer albóndigas. Pero necesitamos agendas. Escúcheme, usted pasa aquí 2 horas, un ratico. A algunos se les puede parecer muy largo y los entiendo. Estamos en un mundo donde la necesidad de dopamina es impresionante. Pero usted en su casa está 24/7. Usted esta agenda no la necesita aquí. Usted esta agenda la necesita en su casa. No sé si me está entendiendo. Y pues yo maravilloso de ir a su casa, a dormir con usted, a comer con usted, pero yo tengo que tener mi propia agenda en mi casa. ¿Sí me está entendiendo? No, invíteme. Yo voy un ratico. Pero tiene que saber que yo también estoy construyendo agenda en mi casa. Pero comience esta semana. Cambie el chip ya mismo. Pastor, y no sé, aquí sí me ofrezco. Si usted no sabe qué hacer, escríbame. Algo me inventaré para ponerlo a hacer. Pero empiece a crear agenda. ¿Ok? Familiar. Oración, lectura de la palabra. Busquen devocionales. Construyamos una familia fuerte. Y la último consejo. Para tener agenda de familia, usted tiene que tener su agenda personal. Y eso es quizá lo más importante. El Señor es comunión y relación. Entonces asegúrese de que cuando se reúnan en familia, usted haya ido, como dice el pastor Rubén, al monte a decir, Señor, ¿qué quieres hoy con mis hijos, con mi esposa? Dame una palabra, guárdalos y que el ratico que vamos a estar nos podamos alegrar en ti. Pero tiene que construir una agenda personal. No le garantizo con esto una vida de familia perfecta, pero sí una familia perfecta. No le garantizo que no van a haber problemas, pero le garantizo que el Señor estará ahí con su gracia y su amor para sanar y restaurar. No le garantizo que todo será color de rosa, pero el Señor pondrá sus ojos en nosotros para traer su amor y su gracia cuando sea necesario. Y hace 8 días yo le decía, en algún momento de su vida, esa sangre va a hablar. Y qué lindo que pueda hablar y decir, aquí hay una familia que ama, expresa al Señor y vive para Él. ¿Quiere pintar el dintel de su casa conmigo? Póngase de pie, por favor. Le voy a pedir que levante sus manos.
Haga una oración, dígale: Señor, quiero que mi casa tenga los dinteles pintados con tu sangre. Quiero que mi casa exprese el señorío de Cristo en mi esposa, en mis hijos, en Isabela, en Andrei, en mí, Señor. Lo puede decir audiblemente. Dígalo. Quiero que mi casa exprese el señorío de Cristo, y diga el nombre de los suyos. En Franci, mi esposa, en Isabela, en Andrei. Quiero que mi casa, mis hijos, Isabela, Andrei, mi esposa y yo, tengamos una marca distintiva que nos separe de Egipto y todo lo que nos aleja de ti. Queremos en mi casa, en Isabela, en Andrei, en mi esposa y en mí, las marcas distintivas de alguien que tú compraste con tu sangre preciosa. Creo en la perfección de la familia y apelamos a tu gracia para poder verlo de esa manera. Yo quiero guiarlo en la oración. Dígale: Señor, dame agenda. No sé qué hacer, pero dame agenda, dígale. Con mi esposa, con mis hijos varones, con mi hija. Quizá todo requiere una agenda diferente. Quizá necesitas tiempos diferentes. Con el hijo, el varón, con la niña, con tu esposa, con tu esposo, juntos. Señor, danos agenda, te lo pido. Danos agenda, papá. Queremos que nuestras familias aquí, Señor, sean tu expresión. Y yo sé que Dios está trayendo pensamientos, ideas. Yo sé que Dios está hablándole y diciéndole: hijo, vamos a empezar esto. Y el Señor te dice: no tengas temor. Algunos parecerán locos cuando lleguen a la casa. La esposa le dirá: ¿usted qué le dieron? ¿Qué le hicieron? El esposo le dirá: ¿usted qué es lo que quiere hacer conmigo? Pero yo le estoy diciendo, cuando usted comience la agenda, el Señor va a poner su mano y va a traer sanidad, perdón, restauración en todas las áreas. Hay cosas que se están muriendo, pero que hoy tienen que pasar de largo todo espíritu de muerte, porque encontró hoy una casa pintada con la sangre del Cordero. Señor, y mi oración es que podamos tener miradas de gracia en casa. Que miremos con gracia y amor nuestros hijos, el esposo, la esposa. Cultiva en casa, crea en casa esa cultura de perdón y de amor, Señor. Un hombre que se pare conmigo y diga: yo quiero ser el hombre de mi casa. Habrá alguien que levante su mano conmigo y diga: yo quiero ser el hombre de mi casa y voy a hacer los ajustes y los cambios que tenga que hacer.
Una mujer que se levante conmigo y diga: Señor, voy a ser la mujer de la casa, la ayuda idónea. Hijos que se levanten conmigo y digan: voy a ser tu expresión en donde quiera que vaya. Señor, nuestras familias son tuyas. Nuestras familias son tuyas. ¿Le puede decir? Señor, gracias por amarnos, por mirarnos con gracia. Gracias, Señor. Bendito Dios. Le puede decir: te amo, Señor. Gracias, papá. Bendito Dios. Señor, y con este desafío nos vamos esta semana. Vamos a comer el cordero en casa y vamos a tener agenda. Oro para que esta sea una buena semana, Señor. Semana de construir esto en familia. Oro por aquellos que están pasando situaciones difíciles. Que esta sea una semana en la que las puertas se comiencen a abrir. Que esta sea una semana por aquellos que están pidiendo un cambio en su situación financiera. Que esta sea una semana en la que tú, Señor, les des ideas. Revélate a ellos de lo que tú puedes hacer con ellos en su economía. Que esta sea una semana, Señor, de ver sanidades y milagros. Oramos por aquellos que están enfermos una vez más. Creemos que eres nuestro sanador. Oramos por aquellos que hoy no pudieron estar, Señor. Donde quiera que estén, los bendecimos. Son tuyos, te pertenecen. En el nombre de Cristo Jesús. Sea una buena semana para todos. Bendiciones.